Les voy a presentar a nuestra primera invitada para esta ocasión. Se llama Carolina Bañato. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas por la Universidad Nacional de Quilmes. Carolina ha realizado estancias en el exterior, estancias postdoctorales. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de Río Negro y es investigadora del CONICET en el Centro Atómico Bariloche. Trabaja en el Departamento de Eficiencia Energética y Biotecnología Ambiental y su investigación se centra en la biotecnología de algas con aplicaciones en energías alternativas. También se orienta en la remediación de metales, contribuyendo al desarrollo de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales. Así que bienvenida, Caro, y te escuchamos. Bueno, ahí. Bueno, antes que nada agradecerles a las chicas por esta convocatoria, a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escuchar. Y bueno, como decía Romy, yo trabajo en biotecnología de algas, soy investigadora, y la idea era contarles un poco sobre mi actividad, pero también habilitar a que a medida que transcurre la charla, que es solamente una especie de soporte para ilustrar algunas de las cosas que les voy a ir contando, me interrumpan y me pregunten, que sea como eso, como un verdadero café y un diálogo, ¿sí? Entonces, bueno, trabajo con algas. Esas son fotos de algas. Son algas unicelulares. Esta es una especie Cnidesmus con la que trabajamos un montón. Esta es otra especie, Chlamydomonas reinhardti. Trabajamos en un laboratorio que armamos y diseñamos especialmente acá, en Centro Atómico Bariloche. Iniciamos esta línea de investigación allá por el año 2013, tuvimos el laboratorio en 2016, y desde entonces estamos trabajando en eso. Un poco la idea es contarles cómo empezó esta investigación y cuáles fueron algunas de las primeras preguntas y cómo eso después abrió todo un abanico de otras investigaciones, ¿sí? Pero todas versan sobre esto. Como bióloga, lo que tiene como interesante la biotecnología y tiene que ver un poco con lo que les voy a contar hoy es que motiva mucho cuando uno puede conocer un sistema en profundidad y puede ponerlo al servicio de uno, que no se enteren las algas, pero como que uno, a partir de entender cómo ese sistema funciona, después puede hacerlo hacer básicamente lo que uno quiere. A veces sale mejor, a veces no tan bien, pero bueno, esa es un poco la idea detrás de la biotecnología. Cuando volví a Estados Unidos y me radiqué acá en Bariloche, estaba un poco buscando una línea de investigación. Y trabajando en la Universidad Nacional de Río Negro como docente, conocí investigadores de Centro Atómico y hablando con uno de ellos me dijo: nosotros hace un tiempo estamos interesados en explorar otras energías alternativas más allá de la nuclear y estaría bueno que tengan una componente bio. En ese contexto me tiró un par de palabras claves que están puestas acá y que son biocombustibles y biodiesel. Cuando empecé a explorar la temática, lo primero que encontré fue plantas, especies vegetales, como por ejemplo palmeras o girasol, especies oleaginosas a partir de las cuales se produce el biodiesel. En realidad, químicamente, el biodiesel está formado por aceites y la forma más específica de denominar a esos aceites son los triglicéridos. Y en ese momento yo pensaba, yo soy zoóloga de formación, o sea, estudié los animales y digo, trabajar con plantas no sé si lo voy a poder hacer. Y cuando empecé a indagar un poco más, lo que descubrí fue que había unos microorganismos muy especiales, muy dinámicos, muy diversos, que eran las algas, y que acumulaban una cantidad de aceites, no sé si descomunal, pero claramente mayor que lo que las plantas podían hacer. Entonces ahí empecé a orientar un poco esa exploración por el lado de, bueno, decir, no vamos a ir por las plantas, sino vamos a ir por microorganismos. Y los microorganismos van a ser las algas. Eso estaba interesante porque entre las cosas por las cuales las plantas no estaba bueno usarlas para biodiesel era que competían en la producción de otras cosas que los humanos consumimos, que son los alimentos. Entonces ahí, una vez que definimos el modelo, el sistema alga, surgió la primera pregunta, que yo dije, bueno, está bueno que las algas ya de por sí tienen aceites, pero ¿hay alguna forma de que produzcan más aceites y de esa manera aumentar esos rendimientos y así poder mejorar la producción del biodiesel?
En este punto hago un paréntesis y les cuento que en Argentina, como en casi la mayoría de los países del mundo, hay legislación que, digamos, obliga a que los combustibles derivados de petróleo estén cortados, por decirlo de alguna manera, o estén mezclados con combustibles de origen bio, digamos, o sea, que no sea de origen de hidrocarburos, ¿sí? Es por eso que, bueno, es como bastante importante que uno indague en esas posibilidades. Bueno, para no irme por las ramas. Entonces ahí la primera pregunta fue esa, y un poco fue la piedra fundamental de todo lo que vino después, ¿sí? Conocer el sistema de algas en profundidad y sobre todo ver qué aspecto de las algas íbamos a estudiar en relación a este objetivo tan concreto que era mejorar el rendimiento en la producción de aceites para poder hacer biodiesel. Entonces ahí lo primero que empecé a ver era que había algunas algas que naturalmente acumulaban muchos aceites. Yo acá les puse algunas fotos representativas. Por ejemplo, esta es una microscopía electrónica de una alga marina y lo que se ve acá en el interior son gotas de lípidos. Yo no trabajo con esa alga porque es marina, pero esta es otra alga, ¿sí? Que en realidad todos estos circulitos que se ven son, cada una de ellas es un individuo, es una alga, y lo que se ve en el centro como en relieve son gotas de lípidos. O sea, estas son algas que casi el 80% del volumen de la célula son aceites, ¿sí? Esta es la misma foto, solo que tomada con microscopía de fluorescencia. Y el color verde que ven es un colorante que está tiñendo esos lípidos de manera específica. Esta es otra microscopía electrónica de una de las algas que les puse al principio, que en realidad no tiende a acumular lípidos, pero lo que ya se sabía era que si uno la estresaba, le sacaba algunos nutrientes, eso hacía que el alga produjera lípidos. Entonces, bueno, ahí la pregunta era, ¿vamos por una estrategia en la cual buscamos algas que acumulen mucho, o mejor las estresamos para que produzcan lípidos, o tratamos de buscar una estrategia un poco más general? Que cualquier alga, si uno puede modificar alguna de sus rutas metabólicas, o sea, aquellas que las llevan a producir las macromoléculas como los aceites, bueno, produzcan más. Y esa fue un poco la estrategia que seguimos. Y durante bastante tiempo, e incluso hasta la actualidad, nos dedicamos a estudiar en las algas esto, que no pretendo que miren el detalle, pero que es ni más ni menos que la ruta metabólica de síntesis de aceites en un alga, ¿sí? Que es bastante parecida a la del resto de los seres vivos, pero que algunos de sus componentes son específicos. Y nosotros nos dedicamos, primero por métodos bioinformáticos en la compu, nos dedicamos a identificar todos los componentes de esa vía y a ver si había alguno que fuera propio de las algas y que tuviera algún interés en términos de ese formato, ese gen en particular, que nos permitiera hacer alguna modificación biotecnológica. Y fue así como derivamos en un trabajo que llevamos ya hace varios años y que fue en caracterizar una enzima. Acá tenemos un modelo tridimensional de esa enzima, ¿sí? Y que era una enzima que hasta ese momento nadie la había descrito, ¿sí? O sea, nosotros la encontramos primero por herramientas de bioinformática, después la encontramos en el genoma de ese alga, es como que la recuperamos de ese genoma y ahí empezó todo un trabajo de caracterización. Bueno, ¿cuál es un poco la idea de eso? Obtener una enzima, una proteína o un gen finalmente que nos permita en distintos organismos poder tener como una especie de botoncito que encienda la síntesis de esos aceites. Entonces ahí, un poco volviendo al origen de esto, hay una pregunta, siempre hay una pregunta, pero que es solo el puntapié inicial. En general uno después hace el primer experimento y se abren un montón de preguntas más. Y de hecho es bastante difícil mantener el foco, pero es fundamental en el proceso. Entonces, esa fue una de las investigaciones. Pero ¿cómo hacemos para que una pregunta se traduzca o se convierta en un proyecto de investigación? Claramente una pregunta o incluso la idea detrás de eso no es suficiente, ¿sí? Y algo de lo que es como muy importante es poder identificar un objetivo general y un objetivo específico. Y ya sé lo que estarán pensando. Bueno, básicamente es como los seres humanos hacemos todo en la vida. Nos tenemos una idea y después decimos, bueno, pero esta es una idea grande, ¿cómo la ejecuto? La vamos como desglosando y ponemos una serie de pasos lógicos para llegar a ese objetivo general.
Y bueno, es más o menos así como funciona un proyecto de investigación. Lo que le es muy particular es esta parte, que es la del método científico. O sea, no lo hacemos de cualquier manera, es siguiendo el método científico. Y ahí hay una serie de cuestiones claves, que son las hipótesis, ¿sí? La metodología, ¿sí? La metodología de investigación y después la propia de ese proyecto o de esa disciplina, y después los experimentos. La biología es una disciplina eminentemente experimental. Entonces, dentro de lo que sería la metodología, los experimentos tienen un rol clave. Los objetivos específicos son un componente muy importante, son cruciales para la formulación de un proyecto de investigación, ¿sí? Y básicamente responden cuestiones bastante elementales respecto de esa pregunta original o del objetivo general, y que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué experimentos tengo que hacer para responder la pregunta? ¿Qué tengo que mirar en mi sistema, ¿sí? Para responder esa pregunta original o poder llegar a que las algas produzcan más aceite, ¿sí? Y después, por supuesto, yendo o hilando un poco más fino, es bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué y cómo mido? ¿Sí? Y para que el proyecto termine de tomar forma y se cristalice y se pueda efectivamente ejecutar, es fundamental conseguir financiamiento. Eso también es parte del trabajo que hacemos los científicos. Es pensar una idea, o sea, formularla, que tenga correlato con un objetivo concreto y después poder financiarlo a eso, ¿sí? Llevarlo a cabo. Es como bastante clave. Y asociado al método y a los experimentos, aparece todo lo que tiene que ver con una instalación, con un espacio adecuado, con trabajar en un espacio con características particulares. En mi caso particular es un laboratorio donde se hace un poco de bioquímica, microbiología, biología molecular, biofísica, química, ¿sí? Es un laboratorio que combina un poco todas esas disciplinas, ¿sí? Y esto me lleva un poco a otra de los aspectos de los cuales les quería hablar, y que un poco lo mencionaba Romy al inicio, y que tiene que ver con que el trabajo de los científicos, de las científicas, de los investigadores, es un trabajo no solamente en equipo, como la mayoría de los trabajos, sino que es interdisciplinario o multidisciplinario. Incluso sucede que a veces uno trabajando dentro de una disciplina, como puede ser la biología, uno en general sabe una pequeña partecita, ¿sí? Entonces después de repente le toca interactuar incluso con otros biólogos que entienden otros aspectos de la biología. Pero a mí en particular, y sobre todo, trabajando en un centro atómico, fue en algún sentido un desafío y una ventaja que creo que supe capitalizar bastante bien, y que era, bueno, tratar de trabajar con otros profesionales, con otras disciplinas que estaban como mucho mejor instaladas en centro atómico que nuestra actividad. Y en relación a eso, les quería contar un trabajo que hicimos en colaboración, para que se hagan una idea y no quede como tan en el aire, con un grupo de físicos de acá del centro atómico. Esto que les estoy mostrando acá son cultivos de algas a escala masiva. O sea, cuando uno encuentra una alga plausible de alguna aplicación biotecnológica, una de las cosas que hace es escalar esos cultivos y después, bueno, dedicarse a la producción en particular de lo que haya decidido. Por ejemplo, podrían ser aceites para biodiesel. Estos son cultivos, esto es en California, esto es en Hawái, ¿sí? Son lo que se llaman chacras, ¿sí? Se crecen en estos piletones que se llaman de tipo raceways porque tienen esta forma como de pista de bicicleta. Y lo que tienen es que crecen en medio líquido. Las algas, las microalgas, son de medios acuosos, ¿sí? Y en general, como son fotosintéticas, crecen bastante diluidas. Y una de las cosas que sucede cuando uno tiene que juntar esa biomasa que se genera para la aplicación que sea que esté desarrollando, es la cosecha de la biomasa. Entonces nosotros durante un tiempo le dedicamos bastante tiempo y cabeza a pensar cómo desarrollar un método de cosecha magnética. Magnética sí, con metales. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero qué? Las algas, además de ser fabulosas, hacer fotosíntesis, producir aceites, ser bellas, ¿también son magnéticas? No, no son magnéticas. Pero lo que sí pensamos fue, bueno, habiendo tanta gente que trabaja en nanomateriales, podemos buscar a alguien en centro atómico
que haga materiales magnéticos, ¿sí? Pequeñas, como pequeñas esferas que fueran magnéticas. Porque nosotros sabíamos que esas esferas tenían carga positiva o que se las podía incluso cargar positivamente, y nuestras algas tienen en su superficie carga negativa. Entonces lo que dijimos fue, si nosotros logramos que las partículas magnéticas se peguen a las algas, después las vamos a poder cosechar con un imán. Bueno, eso fue un poco la idea detrás de ese trabajo interdisciplinario con físicos y químicos, porque había mucho de la química de superficie, de las partículas y de las algas, y básicamente estuvimos casi 2 años haciendo esa prueba de concepto con distintos materiales, con distintas propiedades magnéticas y viendo si las algas se podían cosechar. Y producto de esa interacción, bueno, surgió una publicación en una revista internacional que trabaja en biotecnología de algas, es una revista muy prestigiosa, y lo que les estoy mostrando acá son algunas imágenes de ensayos a escala de laboratorio, donde poníamos los cultivos de algas, los mezclábamos con las partículas magnéticas y después poníamos un imán debajo de esos cultivos y en menos de 1 minuto toda la biomasa de alga junto con las partículas se iba al fondo del recipiente, ¿sí? Esta interacción resultó ser súper estable, no ser tóxico, o sea, no afectar el crecimiento de las partículas, ni tampoco afectar otro de los procesos que nosotros estábamos acoplando, que era la remoción de metales. Nosotros primero a nuestras algas las hacíamos remover metales en un intento de remediación de un efluente que tenía metales pesados, que son tóxicos, y después les poníamos las partículas y las cosechábamos. Y bueno, todo eso funcionó, pero como les decía, fue un trabajo interdisciplinario. Lo que ven acá, no sé si lo llegan a apreciar, pero bueno, es una foto de microscopía electrónica de barrido, donde están nuestras algas, es esta que se ve más grande, y todo esto que se ve como un decorado sobre el alga son las partículas magnéticas que se pegan a la superficie del alga, tal y como lo habíamos predicho. Esa era la mejor parte. Habíamos pensado algo en la teoría, solo pensando en la química de interacción electrostática y había funcionado perfecto. No sé, fueron pocas las veces que salió tan bien. Pero bueno, también a partir de ese trabajo surgieron otras preguntas y es un poco lo que pasa siempre. Eso es algo realmente, no sé, único de los, por lo menos en mi experiencia de los experimentos, ¿no? Uno lo diseña en sistemas biológicos, uno piensa un experimento, en general genera muchas hipótesis y después el experimento manda. O sea, realmente el sistema se comporta como la termodinámica lo indica, ¿no? Como hace lo que tiene que hacer básicamente. Y en esa interpretación de los resultados es donde vuelven a aparecer nuevas preguntas. Y así las líneas de investigación se van construyendo. Bueno, otra de las preguntas que un poco tenía a modo de un delineamiento y para ver si también a ustedes les surgían preguntas o si alguna vez se lo habían preguntado, es ¿qué parte del trabajo científico me gustaría contar que en general no se ve, ¿sí? Y en mi caso, que me considero como experimental, lo que nunca se ve son los experimentos fallidos. En general, como en muchos otros aspectos de la vida, uno suele contar, hacer una síntesis de lo que funcionó, de lo que anduvo bien. Pero la realidad es que para llegar a eso, muchas veces lo que pasó fue eso. Hubieron experimentos que no funcionaron. Pero no es que no funcionen, no es que no den según la hipótesis o según lo predicho. Es que no funciona el experimento. O sea, la frustración es que uno quiere medir algo y esa medición no sale, ¿sí? Porque, bueno, una cosa es que el experimento de algo opuesto a lo que uno pensaba. Y está perfecto, está bien, es esperable. El experimento uno lo diseña y después es lo que tiene que ser. Pero bueno, lo que es un poco frustrante y que en general uno no lo puede contar y representa muchas horas del trabajo cotidiano es eso, los experimentos que no salen. Bueno, uno en general después termina como acomodándolos, optimizándolos y finalmente dan. Y lo otro son, que está un poco relacionado con eso, son los resultados negativos, ¿sí? Pero los resultados negativos sí tienen más que ver con esto otro que hablábamos, que es cuando uno plantea una hipótesis y esa hipótesis da lo contrario a lo que uno esperaba o no da nada interesante. Y la realidad es que
en el mundo de la publicación o cuando uno va a reportar algo, no puede basar un trabajo o un artículo científico todo en cosas que no dieron, porque la verdad es que no, en general no se lo publican a uno eso. O sea, uno lo puede escribir, pero nadie se lo va a publicar. Entonces eso hace que los investigadores vayamos como haciendo una selección de los resultados que publicamos. Y eso yo siempre pienso que es un poco una pena, porque en realidad nos enriqueceríamos un montón de poder publicar todo eso que es un resultado negativo, ¿sí? Muchas veces lo que uno puede hacer de manera estratégica es en la publicación poner primero algo que no funcionó y después ver, bueno, la vuelta de tuerca que uno le encontró o lo que pudo aprender respecto de eso y que eventualmente dio algo un poco más interesante, ¿sí? Estrategias. Bien, un poco vinculado a esto que les decía recién, otra de las preguntas ¿es más frecuente obtener los resultados esperados o no? Y bueno, yo ahí creo que sería interesante, o sea, yo hablo por supuesto desde mi disciplina, que es la biología, y bueno, y hago mucha química también relacionada a la química de los sistemas biológicos, y la verdad es que yo a veces hablo con, bueno, no sé, con físicos o incluso ingenieros que hacen investigación en esta institución, y ellos tienen sistemas un poco más definidos, o sea, donde ellos conocen y controlan bastante más las variables. Lo que nos pasa en biología es que los sistemas biológicos son bastante cajas negras, o sea, uno en general sabe bastante poco de ese sistema y en general sabe lo que entra, pero bueno, nunca puede predecir con mucha fidelidad o modelizar de manera trivial lo que va a salir, ¿sí? Y eso es un poco lo que pasa con los experimentos. Uno ejerce un estímulo sobre el sistema biológico y bueno, y después lo que les decía, sucede lo que tiene que suceder. Entonces, yo creo que lo más frecuente para sistemas biológicos es que no suceda lo que uno predice. Y en ese sentido uno sabe que propone una hipótesis porque hay que hacer ese ejercicio como de pensar, tratar de tener la imaginación suficiente para eso, justamente plantear el escenario o decir, ¿cómo creo yo que mi sistema, que lo conozco más o menos, va a responder a esto que yo le estoy haciendo, a esta perturbación o a este tratamiento, ¿sí? Y bueno, a veces da, pero muchas veces no da. Y después, respecto de si hubieron cosas que me sorprendieron en el camino o que no salieron como esperaba, sí, hubieron varias. Yo acá puse algunas muy sencillitas y después les voy a contar como 2 ejemplos que fueron bastante interesantes. Y bueno, en particular, este primero fue que cuando nosotros empezamos a estudiar esta proteína, esta enzima de la que les hablaba al principio, nosotros pensábamos que dentro de lo que es el sistema biológico, dentro de la célula, basándonos en la bioquímica clásica de plantas, incluso de animales, esa enzima iba a trabajar u operar en una determinada parte de la célula. Y cuando empezamos a hacer nuestra investigación vimos que no, que estaba localizada en el interior del cloroplasto, en esa parte que le da el color verde tanto a las plantas como a las algas. Y la verdad es que cuando lo propusimos y lo publicamos, un poco fue romper con un paradigma, porque lo que eso básicamente indicaba era que ahora la ruta de síntesis de aceites podía estar en otra localización celular. Y bueno, eso para nosotros realmente fue un hallazgo, no fue una hipótesis que planteamos ni algo que esperábamos, pero fue muy interesante, ciertamente. Yo espero que en algunos años en los libros de bioquímica eso aparezca, porque bueno, fue así como un cambio y que todavía en los libros se sigue enseñando o mostrando de la forma clásica, pero bueno, es algo que cambió. Y después, en relación al trabajo de remediación de metales de las algas, algo que a mí me sorprendió en particular es que nosotros estudiamos distintas algas y la remoción, la captación de distintos metales, ¿no? En ese proceso de tratamiento de los efluentes. No sé, cobre, zinc, níquel, cromo, y lo que vimos fue eso, que yo primero pensaría que, bueno, todas las algas van a captar de la misma manera, sobre todo por lo que yo sabía de cómo se daba ese proceso. Y nosotros tenemos en este momento en el laboratorio, tenemos muchas cepas que hemos ido aislando nosotros de distintos ambientes, y lo que vimos era que distintas algas hacían eso. A algunas les gustaba más el cromo, a otras les gustaba más el cobre, otras eran mejores para el zinc, ¿sí? Eso también me sorprendió.
Pero bueno, en la línea de remediación de metales, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Si las algas ya de por sí son buenas captando metales, nosotros vamos a diseñar un alga, vamos a generar un alga que sea mejor. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos propusimos trabajar con cromo 6, que es un metal horripilante, o sea, es muy tóxico y que está en el efluente de muchas actividades industriales. Pero era un desafío porque el cromo 6, la forma en la que se encuentra en el ambiente, sobre todo en los efluentes de distintas industrias, por ejemplo las curtiembres, tiene carga negativa, ¿sí? Es un anión. Y las algas, como les conté anteriormente, en su superficie tienen carga negativa. Entonces, en general, no son buenas para captar especies químicas con carga negativa. Entonces era un desafío. Pero dijimos, no importa, nosotros vamos a generar un alga que va a ser resistente a cromo y que por ende lo va a remover. Y bueno, así lo hicimos. Tomamos un alga, la expusimos a cromo durante muchos meses, a mucha cantidad de cromo, hasta que primero se moría. Pobre alga, no tenía qué hacer. Pero después de un tiempo, el alga empezó a vivir con cromo. Era casi que le gustaba. Y dijimos, buenísimo. Ahora este alga que es resistente a cromo, seguro va a remover un montón. Y cuando empezamos a hacer los ensayos de remoción, vimos que no removía. Sobrevivía, pero no removía. Y eso nos sorprendió. Bueno, este es otro ejemplo. Después tiene que ver con un estudio que hicimos para ver si las algas podían sobrevivir a las condiciones en el planeta Marte. El proyecto se llamaba No vida en Marte porque asumíamos que no, y lo que vimos es que sobreviven. Las algas sobreviven a las condiciones que emulamos, a las condiciones marcianas, ¿sí? Bueno, y ya para cerrar, quedó para el final esta pregunta que me pareció muy linda y muy pertinente, ¿no? Y que lo que pregunta es, ¿cuál es el rol que juega la creatividad, la motivación y la colaboración en la tarea de investigación, en la tarea de un científico, de una científica? Bueno, el de los colaboradores ya les dije, pero el de la creatividad es como muy importante. Si uno no tiene de alguna manera la capacidad de imaginarse escenarios por fuera de lo posible, es muy difícil hacer investigación. Porque no se le ocurrirían las preguntas o no se nos ocurriría qué experimentos plantear, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a veces estoy muy lejos de ser un artista, pero me identifico en cierto aspecto con los artistas, que seguro son los seres más creativos de nuestro planeta. Me identifico en esto de poder tener imaginación, poder pensar cosas diferentes dentro de mi disciplina, incluso cuando me toca trabajar con disciplinas distintas. Y por otra parte, también otro paralelismo, digamos, que tiene con el trabajo del artista, ¿no? que es un trabajo de creatividad, es que los científicos nos exponemos al expresar nuestros pensamientos. O sea, porque cuando uno propone una hipótesis, presenta un trabajo, básicamente se está exponiendo un poco a ser evaluado, a ser juzgado, al escrutinio. Y bueno, en eso también creo que hay algo de la cuestión de creativa y de animarse a exponer esas ideas. Bueno, yo creo que cubrimos todas las preguntas, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Súper interesante tu trabajo. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para hacer. Sí. No, te quería preguntar, me imagino que cuando volvés de una investigación o de una idea del laboratorio, llegás a tu casa y y empezás a leer investigaciones o libros, o volvés a estudiar lo que estudiaste que no te acordás, por ejemplo. Sí,
Es bastante así. Y después uno, como todo en la vida, uno lo va moderando, pero algunas veces tuve este pensamiento o esta sensación de decir, ¿por qué no tendré un trabajo normal? Que yo salga de la oficina y ya me olvido. Tuve esa sensación, ese pensamiento, porque yo creo que tiene que ver un poco con la actividad que uno eligió y con la personalidad, ¿no? Se me ocurre que incluso gente que hace otros trabajos le puede pasar eso. Pero sí, a veces uno se queda como muy enganchado, por decirlo, con lo que está haciendo o preocupado porque el experimento no dio, entonces, bueno, quiere llegar y buscar algo para mejorarlo. Y sí, en ese sentido se hace un poco difícil, es algo que uno va aprendiendo a moderar con los años, pero bueno, también tiene que ver con la pasión que este tipo de trabajo genera. ¿Alguien más? Lo que quería decir es que eso que vos decís, que esos experimentos que salen mal, que no se ponen en una publicación porque no está bueno, porque salieron mal, pero en realidad habría que darles un valor porque te están aportando un montón de información de por qué no. Y el por qué no también te está dando datos y cosas que quizás no te sirven a vos, o sí, pero también le puede servir a otro investigador. Entonces quizás habría que hacer una publicación de los experimentos fallidos. Sí, totalmente. Voto por la publicación de los experimentos fallidos. Sí. Sí, y sobre todo el valor que vos mencionás es el de poder ahorrarle a otra persona que esté trabajando en un sistema parecido toda esa peregrinación. Y en ese aspecto las reuniones científicas están muy buenas porque uno se encuentra con el investigador y bueno, tiene la oportunidad de preguntarle de primera mano. Y eso está muy bueno y bueno, es la parte donde uno logra subsanar un poco eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Tenemos lugar para una más? Ahí hay una. Bueno, por ahí preguntan si es sobre el trabajo de las algas en Marte, si podrían sobrevivir en otro planeta. Es muy interesante esa pregunta y fue bastante revelador el hallazgo porque el proyecto se llamaba No vida en Marte y la idea era demostrar por qué un ambiente tan oxidante y sin oxígeno y con radiación UVC no era apto para la vida. Y vimos que las algas podían vivir. Pero no sé, esa pregunta no es tan fácil de responder porque no tenemos tanta información de otros planetas como de Marte. Entonces ni siquiera tendríamos tal vez los elementos para hacer los experimentos. Pero la realidad es que en cuanto a sistemas biológicos, es lo que decía hoy, es imaginar lo imposible. Bueno, Caro, ¿te quedás por acá en la noche de los museos hoy? Bueno, la pueden aprovechar si alguno no se animó a hacer la pregunta en público. Pueden charlar un ratito por ahí. Y bueno, te agradecemos. Muchas gracias por participar de este espacio y te esperamos en los próximos.